Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios, analizamos los dramas y celebramos la belleza de la cultura turca en todas sus facetas. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado rondando en la mente de muchos, un rumor que ha encendido las redes sociales y que, finalmente, vamos a diseccionar aquí juntos. Hoy vamos a hablar de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas. Dos actores aclamados, talentosos, bellísimos, que juntos, en la pantalla, crearon una química inigualable. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? ¿Hubo algo más que una simple relación profesional? Y lo más importante, ¿qué hay de cierto en los rumores de una ruptura, de un adiós definitivo entre estos dos íconos? Si eres nuevo por aquí y te apasionan estos temas, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, análisis profundos y, por supuesto, mucho drama. ¡Vamos allá! Bien, empecemos por el principio. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos pilares de la industria televisiva turca. Ambos han protagonizado numerosas series de éxito, cautivando a audiencias en todo el mundo con su talento y carisma. Pero fue su colaboración en Kara para Aşk, traducida como Amor de contrabando, o Dinero sucio y amor, la que realmente catapultó su fama a niveles estratosféricos. En Kara para Aşk, Engin interpretó a Ömer Demir, un comisario de policía atormentado por la muerte de su prometida. Tuba, por su parte, encarnó a Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuyo padre también muere en circunstancias sospechosas. Sus caminos se cruzan en medio de una red de intrigas, corrupción y, por supuesto, un amor prohibido. Y vaya amor. Un amor que traspasaba la pantalla y se instalaba en los corazones de millones de televidentes. La química entre Engin y Tuba en la serie era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo sugería una conexión que iba más allá de la simple actuación. Y como suele suceder en estos casos, los fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance en la vida real. La intensidad de sus escenas románticas, la naturalidad con la que se tomaban de las manos, la forma en que se miraban, era imposible no pensar que había algo más. Se respiraba una tensión, una conexión, que hacía que cada escena fuera magnética. Los rumores se intensificaron a medida que la serie avanzaba. Fotos de Engin y Tuba juntos fuera del set alimentaron las especulaciones. Se les veía sonriendo, compartiendo comidas, incluso en lo que parecían ser momentos de complicidad fuera del horario laboral. Comentarios en redes sociales, entrevistas ambiguas, todo contribuía a crear una atmósfera de misterio alrededor de su relación. Los medios turcos se hicieron eco de los rumores, publicando artículos y creando debates sobre si eran o no una pareja en la vida real. Pero a pesar de toda la evidencia circunstancial, ni Engin ni Tuba confirmaron nunca un romance. Ambos mantuvieron una postura discreta, evitando hablar públicamente sobre su vida personal. Y esto, por supuesto, solo sirvió para avivar aún más la curiosidad del público. Su silencio era interpretado como una confirmación tácita, como si quisieran mantener su relación en secreto para protegerla de la vorágine mediática. Sin embargo, con el tiempo los rumores de romance se fueron desvaneciendo. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, protagonizando otras series y películas. Y aunque ocasionalmente volvieron a coincidir en eventos públicos, nunca se les vio juntos en actitud romántica. Sus caminos profesionales se bifurcaron y la llama de la esperanza de los fans se fue apagando lentamente. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? ¿Hubo alguna vez algo más que una simple amistad y colaboración profesional? ¿Es posible que existiera un romance fugaz que se apagó con la misma rapidez con la que se encendió? ¿O simplemente fueron víctimas de la imaginación colectiva de un público ávido de historias de amor que trascendieran la pantalla? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. Ni Engin ni Tuba han dado detalles sobre su relación. Pero podemos analizar la información disponible y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Podemos recurrir a fuentes cercanas a los actores, a entrevistas antiguas, a los pequeños detalles que se esconden entre líneas. En primer lugar, es importante recordar que la química en la pantalla no siempre se traduce en un romance en la vida real. Los actores son profesionales que saben cómo interpretar sus papeles y crear la ilusión de amor y pasión. Es parte de su trabajo. A veces una química impresionante en pantalla es simplemente el resultado de una buena dirección,
un guión bien escrito y, por supuesto, el talento de los actores. Es su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones lo que nos hace creer que hay algo más. Además, tanto Enjin como Tuba son personas muy reservadas y discretas. Ambos valoran su privacidad y evitan exponer su vida personal a los medios de comunicación. Es comprensible que no quieran hablar de sus relaciones sentimentales, ya sean reales o inventadas. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente escudriñada, es admirable que hayan logrado mantener su intimidad a salvo de la opinión pública. Por otro lado, también es cierto que la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora. Cuando dos actores son tan populares y tienen tanta química en la pantalla, es difícil escapar de las especulaciones y los rumores. Es posible que Enjin y Tuba hayan decidido mantener su relación en secreto para evitar la atención mediática y proteger su privacidad. Imaginen la presión de tener a millones de personas opinando sobre su vida amorosa, analizando cada gesto, cada mirada. Es comprensible que hayan optado por la discreción. Ahora hablemos del supuesto adiós de la ruptura que menciona el título del vídeo. En realidad, no podemos hablar de una ruptura como tal, ya que nunca se confirmó que existiera una relación formal. Sin embargo, es cierto que la relación entre Enjin y Tuba parece haberse enfriado con el tiempo. La falta de proyectos conjuntos, la ausencia de interacción en eventos públicos, todo apunta a que su relación, sea cual sea, ha evolucionado. Después de Cara para Ask, ambos actores siguieron caminos separados. No volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto y sus interacciones públicas se volvieron cada vez más esporádicas. Esto podría indicar que si hubo algo entre ellos, se desvaneció con el tiempo. Tal vez la intensidad del rodaje, las largas jornadas de trabajo, los acercaron durante un tiempo, pero una vez finalizado el proyecto, sus vidas tomaron rumbos diferentes. También es posible que la distancia geográfica haya influido en su relación. Tuba ha vivido en París durante varios años, mientras que Enjin ha permanecido en Turquía. La distancia puede ser un factor determinante en cualquier relación, y es posible que haya dificultado el mantenimiento de su conexión. La distancia física, sin duda, puede ser un obstáculo para mantener viva una relación, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo. Además, ambos actores han estado enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Enjin ha protagonizado varias series de éxito en los últimos años, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde el galán romántico hasta el héroe de acción. Tuba, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos interesantes y ha dedicado tiempo a su familia. Ha demostrado ser una actriz comprometida con su trabajo y una madre dedicada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es posible que su relación fuera simplemente una fantasía alimentada por la química en pantalla y la avidez de los fans? ¿O existió un romance real que se vio truncado por la presión mediática, la distancia o simplemente el paso del tiempo? En primer lugar, es innegable que Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün tienen una química especial en la pantalla. Su talento y carisma los convierten en una pareja actoral excepcional. Su capacidad para transmitir emociones, su conexión en pantalla, es innegable. En segundo lugar, los rumores de romance entre ellos nunca fueron confirmados. Ambos actores mantuvieron una postura discreta y evitaron hablar públicamente sobre su relación. Su silencio, aunque frustrante para algunos, es comprensible dado su deseo de proteger su privacidad. En tercer lugar, la relación entre Enjin y Tuba parece haberse enfriado con el tiempo. No han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto y sus interacciones públicas se han vuelto más esporádicas. La falta de proyectos conjuntos es un indicativo de que sus caminos profesionales han seguido direcciones diferentes. En cuarto lugar, la distancia geográfica, la presión mediática y sus compromisos profesionales podrían haber influido en su relación. Todos estos factores combinados pudieron haber contribuido a que su relación, sea cual sea, evolucionara o se disolviera. En definitiva, la verdad sobre lo que pasó entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que ambos actores son talentosos y exitosos, y que seguirán deleitándonos con su trabajo en el futuro. Quizás algún día, en el futuro, decidan romper su silencio y compartir su versión de la historia. Pero hasta entonces, solo podemos especular y seguir disfrutando de su talento individual.
En resumen, hoy exploramos la dinámica entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos estrellas cuyo brillo en Karaparask desató rumores de romance. Analizamos su química en pantalla, la falta de confirmación oficial sobre una relación, y las posibles razones detrás de su aparente distanciamiento. Aunque el misterio persiste, su talento individual sigue cautivando al público. Su legado en la televisión turca es innegable y su impacto en la audiencia global perdurará por mucho tiempo. Queridos amigos, gracias por acompañarme en este viaje de especulaciones y análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Espero que este análisis haya arrojado algo de luz sobre este tema tan debatido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre Engin y Tuba? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Cuál es su escena favorita de Karaparask? ¿Qué otros rumores de romances entre actores turcos les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a crear contenido que les interese. Y antes de despedirnos, un último favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que viva el drama turco.